El El amanecer caía Aspen. pesado sobre la espesura del valle. La niebla se deslizaba entre los árboles como un espíritu viejo que nunca había dejado de vagar. En algún rincón perdido de Sudamérica, nadie sabía con certeza si era Bolivia, Perú o el norte de Chile. 5 hombres caminaban con el peso del oro en la mente y el miedo en el alma. Eran Santiago, el líder, un exmilitar uruguayo con mirada endurecida por la guerra. Camilo, un arqueólogo colombiano expulsado de la universidad por falsificar documentos. Rafael, un mecánico chileno que solo soñaba con pagar las deudas que lo perseguían. Diego, un joven argentino obsesionado con las leyendas antiguas. Y Mateo, un ex sacerdote mexicano que había perdido la fe, pero conservaba la culpa. Caminaban desde hacía 3 días por un sendero oculto que los guías locales se negaban a atravesar. Los ancianos del pueblo les habían advertido: ese valle no guarda oro, sino almas. Pero la promesa de una fortuna enterrada en las ruinas incas del Templo del Silencio era demasiado tentadora. El mapa dibujado a mano, con tinta desvaída y manchas de sangre seca, parecía auténtico. Camilo lo había encontrado en un mercado clandestino de Lima, dentro de un viejo cofre de madera. Desde entonces, algo lo seguía, o al menos eso decía en voz baja, cuando creía que nadie lo escuchaba. A mediodía, el grupo llegó a un claro donde el aire olía a tierra mojada y azufre. El sol apenas podía atravesar las nubes negras. Aquí es, dijo Camilo, extendiendo el mapa sobre una roca plana. Las coordenadas coinciden. Santiago encendió un cigarro. No me importa el mapa. Si no veo oro, no creo en fantasmas. Gruñó con su voz ronca. Mateo, el ex sacerdote, se persignó. No es oro lo que me preocupa, es el silencio. Desde que entramos ni un pájaro canta. Diego rió nerviosamente. Tal vez los fantasmas también están dormidos. Pero nadie respondió. El viento sopló con un tono casi humano, como un suspiro. Pasaron horas excavando cerca de una formación rocosa en forma de cruz. El suelo era húmedo, pesado, y bajo cada capa parecía latir algo. De pronto, la pala de Rafael chocó con algo duro. «¡Aquí hay algo!», gritó. Entre todos removieron la tierra hasta que apareció una tapa de piedra tallada con símbolos antiguos. Un círculo central con un ojo, rodeado por 7 manos abiertas. Mateo se alejó de golpe. «Ese es el sello de los guardianes», susurró. «No se debe romper». Pero Santiago no escuchó. Con un golpe seco de su cuchillo, desprendió el sello. Un vapor oscuro se escapó de la grieta, denso como humo de carbón. El aire se volvió más frío. Diego sintió que algo le rozó la espalda. Debajo del sello, un túnel descendía hacia la oscuridad. «Solo hay una forma de saber si esto es real», dijo Santiago, apuntando su linterna al vacío. Camilo dudó. Esto no estaba en el mapa. «El mapa no respira, Camilo. Nosotros sí», replicó Santiago y comenzó a bajar. Los demás lo siguieron, tragándose el miedo. A medida que descendían, el aire olía más a metal viejo y a muerte. Las paredes estaban cubiertas de grabados, hombres arrodillados, ofrendas de sangre y una figura coronada con espinas. Mateo reconoció el símbolo: el juicio del valle, una leyenda olvidada que hablaba de viajeros que buscaban oro y encontraban su propia condena. El túnel desembocó en una cámara enorme. En el centro, una estatua colosal de piedra representaba a un hombre con el rostro cubierto y las manos extendidas. Frente a ella, un altar cubierto por polvo y restos de huesos humanos. «Parece un templo», susurró Camilo. «O una tumba», corrigió Mateo. Santiago se acercó al altar. Entre los huesos, algo brillaba. Monedas de oro, joyas, artefactos antiguos. «Lo encontramos», exclamó con una sonrisa salvaje. Pero apenas tocó una de las monedas, la estatua emitió un sonido sordo, como un gemido profundo. La linterna de Diego parpadeó. El suelo vibró. Un murmullo llenó el aire. Voces, miles de ellas, susurrando en un idioma que ninguno entendía. Mateo cayó de rodillas. «¡Detente! ¡Es una ofrenda sagrada!». Santiago no escuchó. Metió las monedas en su mochila. El eco de su respiración se volvió irregular. Rafael retrocedió, temblando. «Santiago, tu sombra». La sombra del líder se proyectaba sobre la pared, pero no imitaba sus movimientos. Parecía moverse sola, más lenta,
más pesada, con una sonrisa monstruosa. Camilo dejó caer la linterna. «Dios mío, ¿qué hicimos?». Un trueno retumbó afuera. La tierra tembló. En ese instante, todos comprendieron que el valle no los había dejado entrar por accidente. Los había elegido. Santiago alzó la vista hacia la estatua, con la voz temblorosa. «Si alguien quiere el oro, tendrá que pagar el precio». Y entonces el valle respondió con un grito. El grito del valle aún resonaba en sus oídos cuando las linternas comenzaron a parpadear. Nadie dijo una palabra. El aire estaba espeso, vibrante, como si la oscuridad misma respirara. El túnel por el que habían bajado se había cerrado detrás de ellos. Donde antes había una salida, ahora solo había piedra sólida. Rafael se golpeó los nudillos contra la roca. «¡No puede ser! ¡Esto no estaba así!». Santiago, sudando, se encendió otro cigarro, aunque la llama del encendedor apenas se sostenía. «Tranquilos», dijo, con una calma forzada. «Siempre hay otra salida». Camilo, en cambio, no podía apartar la vista del altar. Entre los huesos había un medallón de oro, grabado con el mismo ojo del sello. Lo tomó con manos temblorosas. «Esto no es oro común», murmuró. «Está tallado con símbolos preincaicos. Y algo más». Mateo lo observó con el ceño fruncido. «Eso es un amuleto de condena. Los sacerdotes antiguos lo usaban para encerrar las almas de los traidores». Diego tragó saliva. «¿Encerrar almas? ¿Qué significa eso?». «Que el oro no era una recompensa», respondió Mateo. «Era un castigo». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Desde algún punto de la cámara, un eco repitió sus palabras. «Castigo, castigo». Las linternas chispearon, y por un instante vieron figuras moverse entre las sombras. Parecían reflejos humanos, pero sin rostro. Uno de ellos pasó justo detrás de Rafael, que se giró bruscamente y gritó. «¡Algo me tocó!», jadeó retrocediendo. Santiago apuntó su linterna, pero no había nada. «Calma, nos estamos volviendo locos», gruñó. Pero entonces la voz de Camilo cambió. Hablaba más bajo, como si algo dentro de él hablara también. «Este lugar recuerda nuestros nombres», dijo en trance. Mateo lo tomó de los hombros. «Camilo, mírame, mírame». Pero sus ojos estaban vidriosos. Una lágrima negra le corría por la mejilla. Diego tembló. «Tenemos que salir. No importa el oro, no importa nada». Santiago apretó los dientes. «Nadie se va sin lo que vinimos a buscar. Ese oro es nuestro». En ese momento, el suelo volvió a vibrar. Las paredes se abrieron como si el templo tuviera vida propia, revelando un corredor nuevo. Desde dentro salía una luz dorada. Santiago sonrió. «Ahí está, la cámara principal». Mateo lo miró horrorizado. «Santiago, eso no es luz, es advertencia». Pero el líder ya había entrado. Los demás, sin opción, lo siguieron. El corredor era largo, cubierto de grabados que parecían moverse con la luz de las linternas. Escenas de sacrificios humanos, de hombres arrodillados ante ídolos que lloraban sangre. El eco de sus pasos sonaba multiplicado, como si detrás de ellos marchara otro grupo invisible. Llegaron a una sala circular. En el centro, un pozo profundo emanaba la misma luz dorada. Alrededor, estatuas humanas cubiertas de polvo, congeladas en expresiones de terror. Camilo se acercó a una de ellas y tocó su superficie. «Dios mío, esto no son estatuas, son personas petrificadas». Diego retrocedió, llevándose la mano a la boca. «¿Petrificadas? ¿Cómo?». Mateo se santiguó. «Por la codicia. El valle convierte a los traidores en guardianes». Santiago rió con nerviosismo. «Historias de curas». Pero entonces escucharon un susurro proveniente del pozo. No era el viento. Era una voz humana, rota, débil, pero reconocible. «Santiago». El líder se quedó helado. «¿Qué fue eso?». «Santiago, soy yo». La voz venía del fondo. Era femenina. Era la voz de Lucía, su esposa, muerta hacía 3 años. Rafael dio un paso atrás. «¿Tu esposa? Pero dijiste que murió en un accidente». Santiago miró hacia el pozo, los ojos muy abiertos. «Sí, murió». «¿Por qué me dejaste allí, Santiago?». La voz se transformó en un gemido. Camilo, Diego y Mateo intercambiaron miradas de terror. «Tú abriste la puerta. Ahora todos pagarán».
Una corriente de aire salió del pozo y las linternas se apagaron. Oscuridad total. Rafael gritó. Alguien cayó. Luego, silencio. Cuando la luz regresó, Rafael ya no estaba. En el suelo solo quedaban sus botas. Dentro de ellas polvo negro. Diego comenzó a llorar. Tenemos que salir ya. Santiago miró el pozo. La voz seguía llamándolo. Baja conmigo. Aún hay tiempo. Mateo lo sujetó con fuerza. No la escuches. No es ella. Es el valle que te habla con su voz. Pero Santiago lo empujó con rabia. Tú no sabes nada. Yo la oigo. Está viva. Sin pensarlo, se lanzó al pozo. Camilo gritó, pero fue inútil. Solo escucharon el eco de la caída, interminable. Luego, silencio. Horas después, o tal vez minutos, el tiempo ya no existía allí. Los tres que quedaban se sentaron en la oscuridad. Mateo sostenía su rosario, repitiendo oraciones rotas. Diego se abrazaba las rodillas. Camilo observaba el medallón que había tomado. Dentro del ojo tallado parecía moverse una sombra. El valle se está alimentando, dijo en voz baja. Nos está probando. Mateo levantó la cabeza. ¿Probando qué? Nuestra culpa. Camilo respiró hondo. Todos trajimos algo que ocultar. Santiago mató a su esposa. Yo falsifiqué vidas enteras para ganar fama. ¿Y tú, padre? El ex sacerdote bajó la mirada. Traicioné a mi fe. Dejé morir a inocentes por miedo. Diego se levantó temblando. Yo no hice nada. Yo solo quería ver la historia. Camilo lo miró con tristeza. Entonces eres el más condenado de todos. La curiosidad también es pecado aquí. De repente una grieta se abrió bajo el altar. Del suelo surgió un brillo tenue. Era una escalera de piedra que descendía aún más. Mateo se levantó lentamente. «Esto no termina aquí». Camilo asintió. «No, apenas comienza». Bajaron sin mirar atrás, dejando el eco de sus pasos como única compañía. Detrás de ellos, el pozo volvió a brillar con un resplandor dorado, y por un instante, algo o alguien asomó desde dentro, sonriendo con la voz de Santiago. El descenso fue largo, húmedo, y cada paso resonaba como un eco hueco que se hundía en la roca viva. Camilo, Mateo y Diego bajaron por la escalera de piedra, guiados solo por la tenue luz de una linterna que chispeaba con cada movimiento. El aire cambió. Dejó de oler a tierra antigua para impregnarse de un aroma metálico, como sangre oxidada. Las paredes comenzaron a brillar débilmente con un resplandor verdoso. Eran minerales, pero en las vetas se distinguían formas humanas, como si las piedras hubieran atrapado rostros que gritaban en silencio. «Esto no es una cueva», murmuró Diego. «Es una tumba viva». Camilo pasó la mano por las vetas. Sintió calor, pulsaciones. Ellos no están muertos, están esperando. Mateo apretó su rosario con fuerza. «No digas eso, hijo. No llames a lo que duerme». Siguieron bajando hasta que la escalera terminó en una gran cámara circular. En el centro había una mesa de piedra con marcas antiguas, y sobre ella, una vasija rota que parecía haber contenido algo líquido. A su alrededor, decenas de esqueletos con las manos extendidas hacia el altar, como si hubieran implorado misericordia antes de morir. Diego dio un paso atrás, horrorizado. «¿Qué hicieron aquí?» Camilo respondió con voz baja, casi reverente. «Sacrificios, pero no a dioses, a su propio oro». Mateo levantó la linterna y apuntó hacia el techo. Grabados cubrían toda la bóveda. Hombres con máscaras de jaguar, mujeres con coronas de serpientes, sacerdotes arrojando cuerpos humanos a pozos de fuego. En el centro, una figura con el mismo medallón del ojo, sosteniendo un corazón ardiente entre las manos. «El guardián del valle», susurró el sacerdote. «El mismo que juzga a los que cruzan su tierra». De pronto, el medallón que Camilo llevaba en el cuello comenzó a vibrar. Una grieta se abrió en el suelo bajo sus pies, y una corriente de aire cálido los envolvió. De ella emergió un sonido, una voz que no pertenecía a este mundo. «Los que buscan el oro ofrecen su alma a cambio». Camilo cayó de rodillas, sujetándose el pecho. «¡No puedo respirar!», gritó. Mateo y Diego intentaron ayudarlo, pero el medallón se calentó tanto que tuvieron que soltarlo. La voz siguió hablándoles, más cerca, más profunda.
Cada uno de ustedes escondió una verdad, y este valle solo acepta confesiones. El rostro de Camilo se transformó. Lloraba, pero no lágrimas comunes. De sus ojos caía arena dorada. Yo, yo falsifiqué el mapa. La voz le salía entrecortada. El mapa nunca existió. Lo inventé para atraerlos aquí. Mateo lo miró con espanto. ¿Qué dices? Camilo sollozó. Creí que habría oro, que podría redimirme de todas mis mentiras. De repente el suelo se abrió bajo él, y su cuerpo fue absorbido lentamente por la arena. Gritó hasta que solo quedó su mano visible, y luego nada. Diego gritó, ¡Camilo! ¡Camilo! Pero el eco se lo tragó. Mateo lo sostuvo del hombro. Ya no podemos ayudarlo. Este lugar exige sacrificio. ¿Y quién lo decide? Preguntó Diego temblando. Mateo miró hacia el altar. Él, el que duerme bajo el oro. El sacerdote se acercó lentamente al centro y apoyó su rosario sobre la mesa. Yo también tengo una confesión. Diego lo miró, sin entender. Hace años, cuando era párroco en Cusco, vendí reliquias falsas. Les dije a los pobres que las curaciones vendrían del cielo. Pero las monedas las guardé yo. El aire se agitó. La vasija rota se recompuso sola, y del interior brotó un líquido oscuro que comenzó a flotar en el aire, formando un rostro. El perdón no se compra con rezos, Mateo. El sacerdote cerró los ojos. Entonces, tómame, pero deja vivir al muchacho. La figura se abalanzó sobre él. La linterna cayó al suelo, rodó unos metros, y en su reflejo se vio cómo Mateo se disolvía lentamente, convertido en polvo dorado que se elevó hacia la bóveda. Diego, solo, retrocedió hasta tropezar con una pared. Su respiración era agitada, su mente un torbellino. ¿Por qué? ¿Por qué yo sigo aquí? Una nueva voz respondió. Era suave, casi maternal. Porque aún no sabes qué guardas. Diego giró sobre sí mismo. Frente a él, de pie, estaba Lucía, la esposa muerta de Santiago. Su piel era pálida, sus ojos dorados. No, tú no puedes estar viva. Viva número, pero tampoco muerta. Fui la primera en escuchar el llamado del valle. Diego intentó alejarse, pero sus piernas no respondían. Santiago me trajo aquí hace 3 años. Buscaba lo mismo que tú. Y cuando el valle pidió su ofrenda, me entregó a mí. Una lágrima cayó de los ojos de Diego. Él dijo que fue un accidente. Lucía sonrió con tristeza. Lo fue, hasta que dejó de serlo. La figura se acercó lentamente, tocándole el pecho. Ahora el valle te eligió a ti. No por ambición, sino por verdad. Hay algo en ti que aún no aceptas. Diego cayó de rodillas. Recordó el rostro de su hermano, su mirada la última vez que lo vio, años atrás, la discusión, el empujón, la caída al río y el silencio posterior. Lucía susurró, todos cargamos un secreto. El valle solo nos devuelve lo que negamos. Entonces, la cámara comenzó a derrumbarse. Rocas cayendo, polvo dorado volando en el aire. La luz verdosa se tornó roja. Diego corrió hacia las escaleras, pero la salida se cerró ante él. No corras, dijo la voz de Lucía. El oro no deja escapar a los que confiesan demasiado tarde. El suelo se quebró bajo sus pies y Diego cayó en la oscuridad. Cuando despertó, ya no estaba en la cámara. Se encontraba en la superficie del valle, bajo un amanecer anaranjado. A su alrededor, todo era silencio. El campamento estaba abandonado, las tiendas rotas y las herramientas oxidadas. Solo él. Pero cuando miró su reflejo en el agua del río cercano, vio algo que lo heló. Su piel brillaba con motas doradas, y en sus ojos el mismo símbolo del medallón. El valle siempre toma lo que se le promete. Diego cayó de rodillas gritando al cielo, mientras el sol nacía sobre las montañas. El amanecer se filtraba débilmente a través de las nubes bajas del valle. Diego despertó con la piel cubierta de polvo dorado y el sonido de un río cercano, que murmuraba como si repitiera su nombre. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que todo colapsó bajo tierra. Tal vez horas, tal vez días. El aire olía a humedad, pero también a algo más, a óxido, a carne vieja. Las montañas parecían mirarlo. En cada piedra encontraba rostros,
formas humanas que el miedo convertía en sombras. Caminó tambaleando hacia el campamento. Las tiendas estaban vacías, las mochilas abiertas, las linternas rotas, el fuego apagado. Sin embargo, sobre una roca cercana, alguien había dejado una inscripción tallada con cuchillo. El oro no es de nadie, el valle decide. Diego la tocó con la mano, sintiendo cómo una corriente helada le recorría los dedos. Santiago, susurró, sigues aquí. El eco le respondió, repitiendo su nombre 3 veces. Durante horas buscó alguna señal de vida. Encontró huellas frescas, restos de comida y un rifle tirado en el suelo. Pero lo que más lo inquietó fue un rastro de sangre que se perdía entre los matorrales. Lo siguió, con el corazón golpeando su pecho, hasta llegar a una pequeña cueva. Dentro vio una silueta encorvada junto al fuego. Cuando se acercó, el hombre levantó la cabeza. Era Rafael, el mecánico chileno. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos, la piel amarillenta. ¡Rafa!, gritó Diego, arrodillándose a su lado. Pensé que estabas muerto. El hombre lo miró con una sonrisa enferma. No, no muerto. No todavía. Diego observó las manos de Rafael. Estaban cubiertas de ampollas, y entre los dedos, pequeñas escamas doradas crecían como si su piel se transformara en metal. ¿Qué te pasó? Rafael se rió, pero su risa era hueca. El oro se mete bajo la piel. Primero te hace más fuerte, luego te roba la voz, y cuando quieres gritar, ya no puedes. Intentó levantarse, pero cayó al suelo. Diego vio que sus pies estaban fusionados con la tierra. No puedes salir de aquí. Nadie puede, respondió Rafael. Somos parte del valle ahora. Tú también, Diego. El joven retrocedió. No, yo saldré. Volveré al pueblo. Buscaré ayuda. Rafael lo interrumpió, levantando la mirada hacia el techo. ¡Ayuda! Nadie escucha en este lugar. Solo él. ¿Quién? Rafael sonrió. El guardián. En ese momento, un trueno retumbó. Las paredes de la cueva vibraron, y del suelo emergió un temblor que los hizo caer. Rafael gritó, pero su voz fue reemplazada por un rugido profundo, como si algo respirara bajo la tierra. Diego corrió hacia la salida, pero antes de huir, vio cómo Rafael se endurecía por completo. Su piel se convirtió en oro puro. Su cuerpo se arqueó y sus ojos brillaron una última vez antes de quedarse inmóviles. Cuando Diego salió al aire libre, jadeando, vio el valle iluminado por un sol rojo. El suelo palpitaba como si tuviera vida. Las sombras se movían solas. Caminó sin rumbo durante horas hasta llegar a una formación rocosa que reconoció del mapa. El Mirador de los Condenados. Desde ahí podía ver todo el valle. En el centro, justo donde habían excavado, ahora había una grieta enorme que se extendía como una herida abierta. De ella emanaba luz dorada. Diego sintió un impulso, una voz dentro de su cabeza que lo llamaba. Ven, termina lo que empezaron. Intentó resistirse, pero cada paso lo llevaba más cerca del abismo. Cuando estuvo al borde, vio algo imposible. Santiago estaba ahí abajo, de pie, junto al altar. ¡Santiago!, gritó Diego. ¡Sal de ahí! El hombre levantó la vista. Su piel también tenía un tono dorado, pero sus ojos eran completamente negros. Ya no puedo, respondió, su voz retumbando como eco metálico. El valle me eligió. ¿Qué hiciste? Santiago extendió los brazos. Lo que todos querían hacer, sobrevivir. Entonces Diego vio lo que había a su alrededor. Decenas de figuras doradas, inmóviles, alineadas en círculo. Eran los buscadores que habían venido antes. Algunos con expresiones de dolor, otros con sonrisas congeladas. Todos estatuas vivas. Santiago levantó una lanza tallada con el símbolo del ojo. El guardián necesitaba un sucesor, alguien que conociera el pecado del hombre, alguien que ya no temiera a la muerte. No, gritó Diego bajando corriendo por la pendiente. No puedes hacer esto. Santiago lo miró con compasión. No tengo opción, hermano. El oro ya vive en mí. El viento se volvió violento. La grieta del suelo se abrió aún más, revelando un resplandor cegador. De él emergió una figura gigantesca, compuesta de piedra, oro y fuego. Sus ojos eran pozos de oscuridad,
y su voz sonó dentro de cada mente. El ciclo debe continuar. Santiago cayó de rodillas. Te ofrezco mi alma, pero déjalo a él. Demasiado tarde. La criatura levantó la mano, y el cuerpo de Santiago comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en polvo dorado que se dispersó con el viento. Diego gritó, corriendo hacia él, pero solo alcanzó a tocar su sombra. La voz retumbó una última vez. El oro siempre reclama lo que brilla. Luego, silencio. Diego quedó solo, de pie ante el altar, cubierto de ceniza dorada. A su alrededor todo estaba inmóvil, pero dentro de su pecho, el mismo resplandor que había devorado a los demás comenzó a brillar lentamente. Se llevó las manos al rostro. No, no. El eco respondió, idéntico a su voz. Ahora tú eres el guardián. Y entonces comprendió la verdad que había escapado a todos antes que él. El valle nunca protegía un tesoro. Él era el tesoro. La noche siguiente, el campamento de los buscadores de tesoros se llenó de una tensión casi palpable. El aire en el Valle del Silencio era espeso, cargado de humedad y de un extraño zumbido que venía desde el fondo de la tierra. Nadie hablaba. Solo se escuchaban los crujidos del fuego y el repiqueteo lejano de los insectos. Martín, con el rostro demacrado, rompió el silencio. El mapa no era solo una guía, es un aviso. Sofía levantó la vista, confundida. ¿Un aviso? Sí, continuó Martín. Leí las inscripciones del reverso. El oro pertenece a los muertos del valle. Quien lo profane, no verá el amanecer. Julián soltó una carcajada nerviosa. Bah, viejas leyendas para asustar a los ingenuos. Pero su risa se apagó de inmediato cuando un estruendo sacudió el suelo. El fuego titiló violentamente y una sombra enorme cruzó la montaña frente a ellos, proyectándose sobre el valle como una mancha viva. Esa noche nadie durmió. Desde las tinieblas se escucharon voces que parecían repetir sus nombres, una y otra vez. Al amanecer, encontraron las huellas de algo que había rodeado el campamento, pero no eran humanas. El amanecer apenas se abría paso entre las montañas del Valle del Silencio. Un resplandor mortecino bañaba las rocas y el aire olía a tierra húmeda, hierro y hojas podridas. Sofía, Martín y Julián habían pasado la noche sin dormir. Las voces que escucharon entre las sombras todavía resonaban en sus cabezas, como si el valle susurrara sus nombres una y otra vez. Martín extendió el viejo mapa sobre una piedra lisa. Las marcas dibujadas con tinta roja parecían moverse bajo la luz del alba. El punto final está aquí, murmuró señalando una grieta entre las montañas. Según las coordenadas, allí debajo está la entrada. Julián, con los ojos enrojecidos, escupió a un lado. O tal vez sea otra trampa. Este lugar no quiere que salgamos vivos. Martín lo miró con cansancio. Ya no hay vuelta atrás, hermano. Si vinimos hasta aquí es para saber la verdad. Caminaron en silencio. El suelo estaba cubierto de raíces secas que se enroscaban alrededor de sus botas. Cada paso hacía eco entre los riscos y el viento soplaba como un lamento antiguo. A lo lejos, el graznido de un cuervo rompía el silencio. Al mediodía encontraron la grieta. Una hendidura oscura en la montaña, lo bastante grande como para tragarse a un hombre. De su interior salía un aire helado que olía a metal y humedad. Sofía encendió su linterna. La luz tembló como si dudara en avanzar. ¿Entramos? ¿Verdad?, preguntó con la voz quebrada. Martín asintió. Vinimos por esto. El túnel los devoró. El suelo era irregular. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados con precisión sobrenatural. Representaban figuras humanas arrodilladas ante una serpiente alada, con ojos en forma de sol. «Esto no es inca ni español», susurró Julián. «Esto es más antiguo». Cuanto más avanzaban, más pesado se volvía el aire. El silencio era tan denso que podían escuchar los latidos de sus propios corazones. De repente, una corriente de aire helado barrió el pasaje y las linternas parpadearon.
Un sonido metálico, como un golpe de cadenas, resonó al fondo. Julián levantó su arma, apuntando a la oscuridad. «¿Quién anda ahí?», gritó, pero nadie respondió. El túnel se dividía en 3 caminos. Martín señaló el del medio. «Por aquí». «¿Y si nos separamos?», preguntó Sofía. «No. Si algo aprendí de este valle, es que no quiere testigos, solo víctimas». Avanzaron juntos, pero el túnel parecía girar sobre sí mismo. Las paredes cambiaban de forma, como si respiraran. En un punto, las inscripciones comenzaron a brillar con una luz rojiza. Sofía tocó una con los dedos y sintió algo cálido. Cuando los retiró, vio sangre. Esto está vivo», susurró. De pronto, la linterna de Julián se apagó. «¡Martín! ¡Sofía!», gritó. El eco devolvió su voz, pero repetida 3 veces. Y la última no sonó humana. Sofía intentó acercarse, pero una pared invisible los separó. Podía ver a Martín al otro lado, moviendo los labios pero sin oírlo. El túnel vibró, la tierra tembló bajo sus pies, y una grieta se abrió entre ellos. Martín cayó de rodillas, sosteniendo el mapa, mientras Sofía gritaba su nombre. «¡No te muevas! ¡Voy hacia ti!». Pero la grieta se cerró, y el eco de su voz desapareció, tragado por el valle. Solo quedó la oscuridad, y una respiración detrás de ella, demasiado cerca. Sofía giró lentamente la linterna. 2 ojos rojos la observaban desde la sombra. Sofía corrió por el túnel, tropezando con piedras húmedas y raíces que parecían manos saliendo del suelo. La luz de su linterna bailaba contra las paredes, revelando rostros tallados que parecían moverse al paso de su respiración. El eco de sus propios pasos la perseguía, pero había algo más. Algo que la seguía sin respirar. «¡Martín! ¡Julián!», gritó. Nadie respondió. Solo el sonido de agua goteando, y un susurro tan tenue que parecía venir desde dentro de su cabeza. Finalmente, vio una luz dorada al final del corredor. Corrió hacia ella, jadeando, hasta llegar a una cámara gigantesca excavada en la roca. Las paredes brillaban por los minerales incrustados y el aire olía a incienso antiguo y metal quemado. En el centro, sobre un pedestal de piedra negra, descansaba un cofre cubierto de cadenas oxidadas y símbolos en espiral. A su alrededor había esqueletos arrodillados, aún sosteniendo cuchillos de obsidiana entre los dedos. «No puede ser», susurró Sofía. Entonces vio a Martín. Estaba de pie junto al cofre, con el rostro cubierto de sudor y los ojos perdidos en el vacío. «Lo encontré», murmuró. «El tesoro del Valle del Silencio». Sofía se acercó con cautela. «¿Dónde está Julián?». Martín no respondió. Solo levantó una mano temblorosa y señaló el cofre. «Está ahí dentro». El corazón de Sofía se aceleró. «¿Qué hiciste, Martín?». «No tuve elección», dijo con voz hueca. «Él quiso abrirlo primero. El cofre eligió». Con un movimiento torpe, Martín retiró una de las cadenas. Un sonido metálico retumbó en la cámara, seguido de un viento helado. Las llamas de sus linternas se apagaron, y una luz rojiza comenzó a salir de las grietas del suelo. Sofía gritó: «¡No lo abras!». Pero era tarde. El cofre se abrió por sí solo, revelando un espejo ovalado, con marco de oro y serpientes entrelazadas. La superficie parecía líquida, viva, respirando. En ella no se reflejaban ellos, sino un paisaje distinto, un desierto sin fin, bajo un cielo negro lleno de estrellas muertas. Martín cayó de rodillas con los ojos vidriosos. «Puedo verlo. El oro. Puedo tocarlo». «No hay oro, Martín». Sofía lo sacudió. «Esto no es real». Pero el espejo cambió. Ahora mostraba a Julián de pie, observándolos desde el otro lado, con la piel gris y los labios azules. «Ayúdenme», dijo en un hilo de voz. «El valle no quiere el oro, quiere almas». Martín dio un paso adelante,
como hipnotizado. «Julián, voy por ti». Antes de que Sofía pudiera detenerlo, una mano salió del espejo, agarró a Martín por el cuello y lo arrastró hacia adentro. El grito se perdió en un eco interminable. El espejo volvió a quedar liso y solo el reflejo de Sofía permaneció, pero no se movía igual. Su reflejo sonrió. Ella no. El aire se volvió espeso, como si el valle entero respirara dentro de la cueva. Las paredes comenzaron a pulsar con luz roja y los esqueletos se movieron levemente, como si quisieran levantarse. Sofía retrocedió, buscando la salida. El espejo empezó a vibrar y una voz femenina, profunda y antigua, habló desde dentro. «El valle cobra lo que se le debe. Tú lo despertaste, Sofía. ¡Cállate!», gritó, lanzando una piedra. Pero el espejo la absorbió como si fuera agua. El suelo tembló y el techo comenzó a derrumbarse. Sofía corrió hacia la grieta por la que había entrado. Las paredes se cerraban detrás de ella, las raíces caían del techo como serpientes, y los gritos de Martín y Julián resonaban desde el fondo, mezclándose con su propio nombre. Cuando finalmente emergió a la superficie, el cielo estaba teñido de un rojo oscuro. El valle entero rugía, como si tuviera vida. Sofía cayó de rodillas, temblando, con el espejo en las manos. No sabía cómo había vuelto a tenerlo, pero el reflejo dentro ya no era el suyo. Eran ellos, sonriendo, esperando. Y detrás de ellos, algo mucho peor. Sofía apenas podía respirar. El espejo temblaba entre sus manos, mostrando ahora un paisaje que se movía con vida propia. Ríos de lava negra serpenteando entre montañas de cristal, cielos llenos de relámpagos verdes y figuras humanas atrapadas dentro de otros espejos, todas gritando sin sonido. «No, esto no puede ser real», murmuró con la voz quebrada. Pero la voz antigua volvió a resonar, más fuerte, como si el valle mismo hablara. La elección fue hecha. Ahora el valle reclama sus deudas. Sofía dio un paso atrás, tropezando con piedras afiladas. Intentó romper el espejo contra el suelo, pero su superficie era más dura que cualquier roca conocida, y la piedra rebotó. El reflejo dentro de él sonrió, burlón, y de repente las figuras atrapadas comenzaron a moverse hacia ella. «¡No!», gritó Sofía sosteniéndolo con fuerza. «¡Déjenlos en paz!». Una figura emergió primero, Julián. Su piel era gris y sus ojos brillaban como brasas. Intentó avanzar, pero parecía estar atrapado entre dos mundos. «Sofía», susurró. «No puedo salir, pero tú puedes». Martín apareció detrás de él, igual de pálido y con la mirada vacía. «Corre», dijo. «Corre antes de que te atrape». Sofía sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La cueva de la cámara de los espejos se abrió nuevamente, tragando todo a su alrededor. Las paredes se estiraban y comprimían, y del suelo surgían raíces negras que parecían intentar asirla. Ella corrió, llevando el espejo consigo. Cada paso que daba, el valle se hacía más vivo. El cielo rojo se reflejaba en sus ojos, y voces de cientos de almas atrapadas le susurraban secretos y maldiciones antiguas. «¡Sofía!», gritó Julián desde dentro. «¡No mires atrás!». Pero la tentación era demasiado fuerte. Volteó un instante y vio que Martín era arrastrado al espejo por una mano gigantesca hecha de luz negra. Su grito se mezcló con el rugido del valle. Sofía siguió corriendo hasta encontrar un acantilado que miraba hacia un río turbio, iluminado por relámpagos verdes. Sabía que era su única salida. Con un último vistazo al espejo, decidió arriesgarlo todo. Lanzó el espejo hacia el río. Al contacto con el agua, una explosión de luz azul y roja la cegó por un instante. Sintió como si miles de manos la empujaran, tiraran y luego la soltaran al mismo tiempo. El reflejo dentro del espejo desapareció, y las figuras atrapadas gritaron un último lamento antes de silenciarse para siempre. Sofía cayó de rodillas, empapada y temblando. El valle estaba en calma, pero el cielo seguía teñido de rojo oscuro. La linterna que había caído de su mochila aún brillaba débilmente, y su corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. De repente, escuchó un ruido detrás de ella. Giró y vio a Julián.
vivo, corriendo hacia ella con los ojos normales y el rostro cubierto de lágrimas. Martín estaba junto a él, igual que antes. Ambos la abrazaron, y por primera vez desde que entraron al valle, Sofía sintió alivio. Pensé que los había perdido, dijo con voz entrecortada. El valle quería cobrarnos, pero no pudo con nuestra voluntad, respondió Julián. Sofía miró hacia el río. Allí flotaba el espejo, ahora partido en millones de fragmentos que brillaban como estrellas muertas. Comprendió que nunca podrían recuperarlo, ni el oro ni los secretos que contenía, pero habían sobrevivido. Nunca más, susurró Sofía. Nunca más volveré a un lugar como este. Julián tomó su mano. Lo que vivimos nos cambió, pero también nos unió. Ahora somos más fuertes, juntos. El sol comenzó a asomarse en el horizonte, tiñendo el valle de tonos dorados y rosados. Las sombras de la noche desaparecían lentamente, y el viento llevó consigo los últimos ecos de los gritos atrapados en el espejo. Sofía respiró profundamente, sintiendo la libertad por primera vez en horas. Miró a sus amigos, al valle y a las montañas distantes, y sonrió. No había oro, no había gloria, solo la certeza de que habían sobrevivido a lo imposible. Mientras caminaban hacia la salida, cada paso resonaba como un latido en la tierra misma. El valle quedaba atrás, silencioso, pero la historia de aquel lugar y los secretos que ocultaba vivirían para siempre en sus recuerdos. Cuando finalmente alcanzaron la luz del mundo exterior, Sofía supo que habían llegado al final de su pesadilla. Pero también comprendió algo más. Los espejos podían mostrar mundos imposibles, pero nunca podrían destruir la fuerza de quienes se atreven a enfrentarlos. Y así, con el corazón lleno de cicatrices y valentía, Sofía, Julián y Martín dejaron atrás el Valle de los Espejos, llevando consigo una historia que nadie creería, pero que ellos nunca olvidarían.